Hola Iglesia, bienvenidos a un nuevo encuentro de Human Buenos Aires. Espero que hayas podido reunirte con amigos o familia y si no, te dejo este desafío para la próxima. Ahora te dejo con el mensaje. Hola Iglesia, qué hermoso es poder volver a conectarnos a través de este medio, como cada vez que nos encontramos a través de nuestro servicio online. Para mí es un gustazo poder continuar con esta manera de seguir haciendo iglesia, porque es una iglesia que no tiene paredes, no tiene límites y podemos llegar a todos lados. Puede ser que lo estés escuchando ahora en vivo, en el momento del estreno, o puede ser que lo estés escuchando años después o la semana que viene, cuando sea. Yo sé que la palabra de Dios está viva y todo lo que vayamos a compartir va a impactar nuestro corazón. Así que qué lindo poder estar juntos hoy, iglesia, teniendo este espacio de reunión. Ahí donde vos estás, que Dios bendiga, abra los ojos de tu entendimiento, abra tus oídos y puedas estar preparado para lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y como sabes, en Human predicamos y compartimos a través de series y hoy estamos cerrando una serie tremenda que estamos viviendo en Human. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar los dos primeros mensajes, pero quiero invitarte a que puedas oírlos a través de YouTube o Spotify. Esta es una serie que es como una triada que está basada en el texto que inspiró nuestra palabra de visión de 2024. La palabra de visión 2024, y lo pueden decir en todos los lugares la gente de la casa, es amplitud. Y esta palabra fue tomada del pasaje de Isaías 54:2, específicamente para esta serie, en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente forma: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas. Nati y Manu nos compartieron acerca de de las tres estacas con las que hoy vamos a terminar de completar esta serie. Nati nos compartió sobre la estaca de la visión, ¿sí? Donde afirmamos nuestra identidad y donde afirmamos nuestro rumbo. Tomado de la pregunta de por qué y para qué somos Human. Y Manu nos compartió un tremendo mensaje acerca de la adoración. Y ella en su mensaje decía, nos convertimos en lo que adoramos. Y nosotros decidimos como iglesia que todo nuestro foco esté puesto en Jesús, en Cristo como el centro. Si no escuchaste el mensaje, anda a YouTube, tiene hasta el cierre con una tremenda adoración en comunidad espectacular. Yo quiero compartirte acerca de la palabra como la tercera estaca de esta extensión. La palabra de Dios. Y no sé cuántos tuvieron la hermosa experiencia para mí, para Nati no tanto, a mi esposa no le gusta mucho el tema de acampar, pero si acampaste alguna vez en algún momento de tu vida, vas a poder saber que, a no ser que tengas una casa rodante o algún tipo de carpa diferente o más tecnológica, para una carpa las estacas son absolutamente cruciales. Y quiero enunciarte cuatro cosas por las cuales las estacas son cruciales. Una de estas es la estabilidad. Las estacas hacen que la carpa pueda quedar afirmada, permanecer afirmada a la tierra. Estabilidad. La segunda es resistencia al viento. Las estacas firmes pueden soportar mucho más exigencias externas y ayudan a distribuir la carga en toda la estructura. Tercero, integridad estructural. Y vos, mientras voy leyendo esto, conectalo y cruzalo con lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y el mensaje que estamos soltando para este tiempo. Integridad estructural como tercer punto importante de por qué una estaca para una carpa, para una tienda. Las estacas impiden que la estructura se deforme y asegura que las columnas fundamentales de la carpa queden en su lugar. Cuarto punto, seguridad. Las estacas evitan que todo se colapse, guardando la integridad de los que ocupan este espacio. En resumen, las estacas son fundamentales para que la carpa o la tienda, tomando el ejemplo del texto de Isaías 54, sean habitables. Que un espacio sea habitable, que una carpa o una tienda sea habitable, necesita sí o sí
estacas, porque sin estacas no puede existir carpa, ni mucho menos una ampliación. Y como te dije en un principio, esta serie está construida en base a esta triada. Nati nos habló acerca de visión, marco de adoración, y estas 3 estacas terminan de componerse a través de la palabra. Y para nosotros como iglesia, la palabra, que la tomamos como la palabra de Dios, como la Biblia, este es el fundamento y base de nuestras creencias. La palabra de Dios es la base de nuestras creencias. Todo lo que nosotros compartimos y predicamos está fundamentado en eso. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta palabra es inspirada por Dios a través de los hombres y vigente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vigente a través de los tiempos. Hoy, a pesar de haber sido escrita hace más de 2000 años, la palabra de Dios está vigente. Es actual. Esa palabra no se pierde, esa palabra no muere, esa palabra está viva. Y sabes que también dice que la palabra es un arma espiritual. Efesios 6:17 dice que tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es parte de nuestra propia armadura. Y cuando dice tomen, lo que está diciendo es que la palabra no es algo para dejar a un costado. Las escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios no es algo accesorio, sino que tenemos que tenerla en nuestras manos, tenerla con nosotros. Tomen significa que necesitamos llevarla con nosotros. También la palabra actúa como nuestro filtro. ¿A qué me refiero con esto? A través de la palabra nosotros podemos considerar cómo es que estamos viviendo a la luz de la palabra. ¿Cómo estoy decidiendo en mi vida? ¿Cómo actúo? ¿Cómo construyo? ¿Cómo priorizo? ¿Cómo me relaciono? Porque puede ser que lo tomes o no, pero la palabra puede ser tu filtro para entender cómo estás viviendo en función de esto. La palabra también es nuestro estándar. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? A través de la palabra podemos alinear nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas y exponerlo a nuestros criterios u opiniones frente a ¿qué? Frente a su verdad. Ya no estamos sentándonos en una conversación a ver qué es lo que vos pensás y qué es lo que yo pienso, sino cuando nos exponemos a la palabra de Dios, esa es nuestro estándar. Es la manera con la que nosotros comparamos nuestra vida a través de lo que la palabra de Dios dice. Mira, un profesor del seminario una vez me dio un ejemplo muy bueno. Y él me dijo, mira Fernando, la palabra es como una plomada de albañil. No sé cuántos vieron una plomada de albañil. Es una plomada, algo de peso, con un piolín que se pone cerca de la pared para ver cómo está esa pared construida. Y él me dijo, la palabra es como una plomada de albañil. La palabra no endereza lo que está torcido, así como la palabra, sino que lo pone en evidencia para que podamos corregirlo. Voy de nuevo con eso. La palabra es como una plomada de albañil. No endereza lo que está torcido, sino lo pone en evidencia para que podamos corregirlo. Mirá, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura o toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y de este texto quiero destacar algo. Para mí la palabra más relevante es inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque uno podría ir al texto y a veces te pasa y a veces me pasa ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia y leer y sentir tanta distancia. Primero por la manera en la que está expresado, por las historias, por el contexto en el que está escrito. Pero esta palabra fue inspirada por Dios y cuando hablamos de esta palabra inspiración, a mí me conectó directamente con el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el principio sobre el hombre que había formado de la tierra. Él sopló aliento de vida, Él insufló aliento de vida en este hombre y de la misma forma como Dios inspiró a hombres para que ellos escribieran, la palabra de Dios, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, nos inspira, tiene poder para inspirarnos, para hacernos revivir en Dios a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. O sea, la palabra
Hay otro texto que no está escrito acá, dice, es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva. Y eso es tan bueno que podamos tener en cuenta, porque la palabra no es algo que está estático, la palabra es dinámica. Más allá de que el texto no cambia, cambiamos nosotros en relación al texto. Y eso se presenta como una oportunidad nueva cada vez que nos acercamos. A mí me ha pasado varias veces acercarme a un texto y digo, pero lo leí tantas veces este texto, tantas veces leí, memoricé, reproduje, hice mensajes y hoy me acerco a este texto y veo algo nuevo en este texto. No es que alguien escribió el texto, sino que la vida del texto se desata en nosotros a través de esa revelación y esa inspiración para mostrarnos un nuevo nivel. Y esto no tiene que ver conmigo que soy pastor, porque esto no me ha sucedido simplemente cuando era pastor, sino me sucede cada vez que yo voy a la palabra y mi corazón busca conectarse con la palabra. Así que esto es algo importante para que vos puedas conectar y colocar en tu corazón. Y lo que podemos ver en la Biblia, tomando la raíz con la que fue escrita, el idioma raíz con el que fue escrita la Biblia también, algunas partes de la Biblia tomando desde el griego, en la Biblia existen dos palabras que para referirse a la palabra de Dios. Una de estas palabras es logos y otra de las palabras es rema. La más conocida de estas dos palabras griegas es la palabra logos. ¿Sí? Se refiere a la palabra general de Dios, la palabra que es constante, que es universal, lo que acababa de comentarte recién, y se usa frecuentemente para referirse a la Biblia en su totalidad, el logos, la palabra de Dios. Y para darte un ejemplo práctico, ¿cómo nosotros podríamos conectar con esa parte de la Biblia? Por ejemplo, si hay alguien que está leyendo la Biblia, todos los días está interactuando con el logos, y podés estar estudiando el Evangelio de Juan para comprender mejor la vida y las enseñanzas de Jesús, y eso se considera que estás interactuando con el logos, porque o sea que el logos es la revelación escrita de la verdad divina accesible para todos nosotros. O sea, si vos podés decir, a mí Dios nunca me habló, bueno, quiero decirte, no es así. La palabra de Dios, esta verdad revelada, es que la palabra de Dios para todos. O sea, todos tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas. La palabra, la Biblia, el logos. Y en cambio rema, la palabra rema, que significa palabra, digamos en la traducción es palabra y en el original es rema, es la otra definición que encontramos en la Biblia acerca de palabra. Se refiere a la palabra específica de Dios, que se revela a una persona en un momento particular, usualmente a través del Espíritu Santo, en una comunicación directa y personal de Dios con vos. Entonces, si alguna vez te pasó esto que te decía antes, ¿no? Como que parece que estás leyendo la Biblia y hay un texto que parece que toma relieve, que sobresale del auge, que Dios hablando de decir, wow, nunca había visto esto de esta forma, justo hoy que estoy necesitando una palabra de aliento. Mirá, con un ejemplo práctico, por ejemplo, podés estar orando por dirección en una decisión importante y de repente sentís que Dios te da una palabra específica, un versículo bíblico que responde directamente a esa situación. Por ejemplo, alguien que está preocupado por su futuro, de repente lee en la Biblia Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa palabra es una palabra que está escrita en las Escrituras, pero que se vuelve un rema de Dios para él en ese momento. Estoy pendiente de mi futuro, estoy temeroso acerca de eso y de repente veo en la Biblia que Dios me habla y me dice, no temas porque yo estoy contigo. Si a alguien le sirve esto, tomalo y llévalo para casa. Pero algo importante que necesitamos tener en cuenta es que nada de esto va a suceder para nosotros. Si esta estaca, esta tercera estaca que intensa esta gran ampliación, esta gran tienda, no está firme en nuestra vida. O sea, si no me acerco a la palabra, la inspiración no va a venir. Si no me expongo a las escrituras, a la palabra, no voy a poder conocer ni el logos ni el rema. ¿Sí? No es algo si solo nos acercamos a la palabra a través de la historia solamente y nos perdemos de abrir el corazón a la palabra específica para nosotros, ¿sabes qué? Corremos el riesgo
de perdernos, de vivir nuestra propia historia en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, a través de su palabra, nos revela el camino para vivir vos y yo en el plan y en el propósito, desarrollando nuevas historias. Muchas veces hablo con muchos jóvenes y amigos y en conversaciones con otros, digo, la palabra de Dios cuando cuenta historias de hombres tan grandes, tan poderosos, historias tan tremendas, está haciendo referencia a algo que fue esa historia. Y podemos recordarlo y decir, wow, qué bueno eso que pasó. Pero la palabra de Dios a partir de esa historia, hablando de la palabra viva, nos está invitando a vos y a mí a que nos animemos a creer que hombres simples, naturales, imperfectos, tienen parte en el gran plan de Dios bajo el poder que Él desata en nosotros cuando creemos a su palabra y cuando vivimos conforme a ella. Entonces, lo que está escrito en la Biblia, cada una de las historias, no es simplemente algo anecdótico, sino que es algo que quiere desafiarte a vos y a mí, a través de esa dirección poderosa, a vivir intencionalmente queriendo escribir esa historia que, según lo que la Biblia dice también, escribió antes de que todo fuera hecho para que vos y yo anduviéramos en ella. Su rema nos muestra dirección para guiarnos a vivir en plenitud. Sin embargo, a pesar de estas dos definiciones y ejemplos prácticos, podemos leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que Jesús mismo es este Logos. Es el Verbo hecho carne. El Logos hecho carne. Jesucristo como la encarnación de la palabra de Dios. Algo súper loco, ¿no? Pero dice que Dios a través de su palabra creó todas las cosas. A través de su declaración. Y la palabra de Dios tomó vida entre nosotros. Te voy a leer el texto de San Juan 1:1 y 1:14. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, para rematar este concepto que te estoy diciendo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién más? Jesús. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito del Padre? El unigénito del Padre es la figura del Hijo único de Dios, lleno de gracia y de verdad. Decime si este texto no está hablando exactamente de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. Y habiendo puesto esta información general para ponernos a todos en la misma página, quiero hacer énfasis en el título de la serie Basados y haciendo énfasis específicamente en esto. Lo que podemos decir es que la palabra, como diría Juan, el Verbo hecho carne, el mismo Jesús revelado es nuestro fundamento. Iglesia, el mismo Jesús revelado es nuestro fundamento. O sea, donde nosotros decidimos construir nuestras vidas. 1 Corintios 3:11, sé que Nati también compartió acerca de este texto, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. El fundamento, Jesucristo, la palabra, el Verbo hecho carne, la verdad, el Logos, Él es el fundamento. Por eso es tan importante, por eso es que la palabra es la tercera estaca. No tercera por orden de prioridades, sino porque es estaca y está en el mismo nivel de prioridades y está anclada. Todo se trata acerca de Jesús. Ahora, si bien la palabra escrita nos revela a Jesús, esta palabra nos puede dar dirección a través de la palabra rema, que como dijimos es una palabra específica para nosotros. Es nuestro norte, es nuestra guía, es como esa luz en el camino. Es por eso que en Human cada año tomamos una palabra específica para construir y avanzar a partir de ella. Los años pasados, vos sabés que tuvimos una palabra de visión y este año nuestra palabra es amplitud. Y este año a partir de Isaías 54 tomamos esta palabra amplitud como nuestra palabra rema. Acá es la palabra rema, ¿no? Un texto que es la palabra logos que la tomamos para nosotros como nuestra palabra rema.
como nuestra palabra específica para este tiempo específico. Y cada año nosotros decidimos, desde nuestra mirada de pastores, hacer esta ampliación y definir una palabra de visión como una estaca más en esta ampliación. Porque cada año vamos ampliándonos, no solamente el número de personas, gracias a Dios por eso, sino que vamos ampliando el espacio para lo que Dios traiga para nosotros. Pero hay algo que no podemos perder de vista, que si la estaca no está bien afirmada, si nosotros no estamos abrazados a la palabra de visión, esta palabra es simplemente como una semilla más que no es plantada. ¿Qué pasa con una semilla que no es plantada? Nada, no pasa nada. Encontraron en la tumba de un faraón semillas, miles de años, y que cuando las plantaron dieron fruto, pero hasta que no fueron plantadas no dieron fruto. Entonces, si no abrazamos nosotros la palabra de visión, lo que sucede es que nada sucede. Y nosotros, esta palabra necesita, como las estacas, estar bien clavada en la tierra para que pueda cumplir su función, para que pueda ser efectiva. Y así como la palabra tiene que encontrar buena tierra en nuestro corazón para poder dar fruto específico en nuestra vida, si eso no está, si eso no existe en nuestra vida, lo que va a suceder es que amplitud va a ser algo más simplemente en nuestras conversaciones, pero no va a ser algo que haga la diferencia en nuestras vidas. Si no abrazamos la palabra, si no clavamos bien ese ancla de la palabra, de esta palabra rema para nosotros. Es por eso que Dios nos llama, no solamente para que leamos la palabra como algo que es, sí, mira, qué lindo, nuestra palabra de visión para este año es amplitud. No, decirla o conocerla no tiene sentido, sino que para que Dios nos llama a que podamos internalizarla, que podamos hacerla propia, que podamos vivirla, que vos y yo podamos vivir nuestra vida en amplitud, que podamos mirar la vida hasta a través de esta lente, de la lente de amplitud. ¿Cuántas cosas en nosotros pueden estar dormidas y limitadas a causa de nuestra falta de visión, por no mirar a través de la palabra, de tomar este rema, de adoptarlo para nosotros? Después voy a dejarte un par de preguntas para que puedan seguir pensando, pero si vos y yo no hacemos esto, si nosotros no hacemos esto como iglesia, amplitud va a ser solamente una anécdota. Y vamos a poder ponerlo en un pizarrón, escribirlo en nuestra ropa, hacer cosas, pero va a ser solo una anécdota. Y Dios nos está llamando a afirmar estas estacas: la visión, la adoración y la palabra. Entonces, Dios tiene para nosotros una palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema, como hablamos? A veces remamos en dulce de leche por no saber cuál es la palabra logos, y por eso es que no podemos ver el rema. Pero el rema es una palabra específica. ¿Tenés alguna palabra específica que Dios esté hoy hablando a tu corazón? Y como una revelación para nosotros, esta palabra rema aparece en un momento oportuno para un tiempo específico. Voy de nuevo con esta definición y grabala en tu mente. Dios tiene para nosotros una palabra rema, una palabra específica, como una revelación para nosotros en un momento oportuno para un tiempo específico. Ahora te voy a dar algunos tips. Es importante tener en cuenta que tanto el logos como el rema son fundamentales para nuestra vida cristiana, porque Dios usa su logos para hablarnos el rema. O sea, por eso es que entre más leamos su palabra escrita, más Dios nos va a mostrar su rema para el momento en el que vivamos. Dice que el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros la palabra que ya estudiamos o ya leímos. O sea, Él va a traer a nuestra memoria en un momento como si fuera un archivo. ¿Viste cuando buscas en Google, decís buscar palabra rema para mi vida? Bueno, así de esa forma el Espíritu Santo lo hace en nosotros. De tu archivo, de esa información precargada, de esa información meditada, cuando vos te acercás y buscás. Ahora, ¿por qué es importante una palabra rema para nosotros? Vos decís, pastor, no tengo ni idea que existía palabra rema y logo, y menos por qué importancia tiene la palabra rema. Bueno, es a través de la palabra rema que nos mantenemos en el camino correcto. A través de la palabra rema podemos mantenernos en el camino correcto, porque son las palabras rema
como dijimos antes, estas palabras para el momento, las que nos sostienen y afirman mientras caminamos en la visión que Dios nos dio. Rema es esa palabra que te sostiene. Es un norte, es como una luz en un camino. Y como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, la lámpara que alumbra tus pies. O sea que la palabra de Dios no solamente está allá, no, la palabra de Dios está acá, alumbra mis pies y también es lumbrera para mi camino. No es una invitación a estar estático. Si alumbra tus pies y alumbra tu camino, es una invitación para avanzar, es una invitación para darte dirección, para ir más allá, hasta donde ven tus ojos. Dijimos como cierre de nuestro año pasado y a partir de ahí vimos amplitud, hasta donde ven tus ojos. Ahora, cuando existe esta conexión y el rema se revela a tu vida, todas las cosas comienzan a tomar mayor sentido. Y ahora la pregunta puede ser, ¿qué puedo hacer para escuchar una palabra específica de Dios para mi vida? Y yo creo y estoy convencido que Dios sin duda quiere revelarnos su palabra específica para nosotros, su rema. Pero para eso necesitamos vos y yo exponernos intencionalmente a la palabra escrita. ¿Cómo? Leyéndola, pidiendo al Espíritu Santo que nos resalte esa palabra específica. Que tal como inspiró a los que la escribieron, nosotros también seamos inspirados. Y que se nos pueda ser revelado. La palabra revelado es que se ha quitado el velo que tapa nuestros ojos para poder conocer más sus verdades específicas y ampliadas y para poder conocerlo más a Él. Necesitamos exponernos a la palabra. Y vos decís, pero me es re difícil, no entiendo nada. Busca diferentes versiones. Comencé a ejercitarte. Esto es como cuando un gimnasta comienza a hacer un ejercicio nuevo, o como alguien empieza a hacer un ejercicio de matemática que es complejo, hasta que lo internalice, lo comprende, pasa tiempo, consulta a gente que sabe, consulta a otros, mira libros, mira videos. Quiero animarte para que vos no te des por vencido en la primera lectura. Que puedas preguntarle a Dios, hey Dios, ¿qué quieres decirme a través de esto? ¿Qué hay de este texto para mi vida? Para que empieces a bucear en eso y para que puedas realmente crecer en madurez, para no solo leer historias de lo que pasa a otros, sino que puedas ser un hacedor de historia a partir de la palabra rema que Dios ponga para tu vida. Y ahora surge después una pregunta, ¿no? Yo me la he hecho muchas veces. ¿Cómo sé yo si la palabra que creo, entre comillas, que Dios habló a mi corazón, es Dios hablándome realmente? ¿No? Decía, pero yo sentí algo, pero no sé si es Dios o no es Dios. Mirá, la palabra rema, esta palabra específica para nuestras vidas, siempre, sin excepción, tiene que corresponder a la palabra escrita logos. ¿Sí? O sea, la palabra escrita, la Biblia, dura y pura, es la que tiene que, a la que tiene que estar alineado la palabra rema. Si no está alineada, y bueno, ahí podemos empezar a dudar, podemos tener alguna conversación. Si vos no tenés claridad, acércate a alguien, a tu referente de link, a un pastor, puedes acercarte a nosotros y conversar, che, Dios puso esto. Siempre es importante ver el contexto y no manipular la palabra para que se acomode a nuestra necesidad. Mira, contándote un poco acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Hace algunas semanas tuvimos la bendición de compartir una cena con Lucas Consley. Seguramente conozcas a Lucas por algunas canciones, muchas que cantamos en la iglesia, el ministerio Toma tu lugar, mensajes, varios discos grabados. Y tuvimos la bendición a través de un hermano de la iglesia que es muy, muy cercano a todo este ministerio de compartir una cena con él. Y sobre el final era como alguien que es un cantante y decirle, che, tocate algo, dale. Y sobre el final Lucas oró por nosotros. Y una de las cosas que expresó en medio de su oración es, siento que a Dios le gusta lo que están haciendo. Y repitió esto varias veces, a Dios le gusta lo que están haciendo. Y cerró con una frase hermosa, y lo que a Él le gusta, lo amplifica. Wow, cuando dijo lo que a Él le gusta lo amplifica, ¿con qué te conecta lo amplifica? Con esta palabra de visión. Y lo que nosotros pudimos ver que esta palabra, por alguien que no nos conoce, que no sabe, que no está cerca, nosotros lo conocemos porque es una persona pública,
por alguien que no está cerca, conectado casualmente como el mismo espíritu que inspiró el Logos, que inspira el Rema y que inspira nuestro corazón para esa palabra de visión, nos dijo amplitud, gente. A Dios le gusta lo que están haciendo y Él va a traer amplitud. Y como te dije, Él desconoce nuestra visión, pero la palabra Logos de Isaías 54:2 volvió a convertirse para nosotros en el Rema. En nuestras vidas, otra vez revelada a alguien ajeno a nuestro entorno. Y la verdad que nosotros sentimos esa afirmación de parte de Dios. Es como esa afirmación en un tiempo oportuno. Es como ese guiño de Dios diciendo, hey, yo sigo vigente con esta palabra para ustedes. Y la intención de este mensaje es que vos y yo podamos afirmarnos como con una estaca en aquello que Dios ya nos habló. Podamos afirmarnos como una estaca y podamos traer ese pasado a nuestro presente, como luz, como lámpara que nos ilumina el paso y nos permite pisar firmes en el camino. Ahora vamos a leer juntos nuevamente el texto de Isaías 54, 2 y 3. Y quiero compartirte, relacionado con esto, la palabra que recibimos la última vez de nuestro amigo querido pastor y profeta Wilson Santos, para que veas cómo Dios siempre trae su palabra rema para nosotros sus hijos. Isaías 54, 2 y 3 dice, agranda tu casa, construye una ampliación, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tus descendientes ocuparán naciones y repoblarán las ciudades antiguas. Pues pronto, Wilson nos afirmaba en estas palabras cuando nos dijo, ustedes van a ser sorprendidos por Dios. Dios va a traer un tiempo de aceleración. Como dice, pues pronto, Dios va a traer un tiempo de aceleración. Él decía, cosas que van a demorar 5 años, que demorarían 5 años, van a demorar 1. Yo quiero esta palabra para nosotros, no porque quiera apurarme, no. Si Dios dice acelerar, quiero acelerar. Si Dios dice parar, quiero parar. Si Dios dice anda más lento, quiero ir más lento. Pero Dios está hablándonos a partir de su profeta, confirmando la palabra. Está diciendo, viene un tiempo de aceleración. Lo que iba a suceder en 5 años va a suceder en 1. Lo que iba a suceder en 1 año va a suceder en 40 días. ¡Wow! Quiero ver ese Dios operando. Y seguía diciendo, esto significa tiempo de aceleración. Y terminaba el remate ahí, dice, y esto está sucediendo con Human. Y otra parte del mensaje lo podés leer en Hilo Rojo, escuchar en Hilo Rojo capítulo 2, cómo él manifiesta esto para nosotros. Dice, Dios los va a presionar y los va a llevar a un lugar grande. ¡Wow! Los va a llevar a un lugar grande. Y justo estamos soñando y pensando en grande a dónde nos está llevando Dios, cuál es nuestro próximo paso. Te invito para que ores con nosotros. Como dice el texto, para ampliarnos, amplía tu estaca. Dice que hay que tensar el hilo para que esa ampliación quede bien firme. Y el profeta decía que Dios nos va a presionar para llevarnos a un lugar grande. Y para llegar a un lugar grande hay que ensancharse, hay que ampliarse, no solamente comiendo más sándwiches, no solamente comprándote, no, hay que ensancharse en nuestra mente, hay que ampliarnos en nuestra mente pensando, hey Dios, ¿qué es lo que estás soñando con nosotros? Queremos soñarlo, dame dirección, toca mi corazón, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que esto suceda? Entonces nos involucramos a partir de la palabra rema, la palabra logos y a partir de la palabra profética que afirma esto que Dios ya nos dijo. Algo que decía Wilson tan hermoso en ese mensaje, dice, una de sus marcas será la palabra fiesta. Dios lo llamó con un espíritu festivo. Y como dice en el principio del texto de Isaías 54, a la mujer que estaba desolada, le dice, llena el aire de canción. Canta, regocíjate, alegrate, hace fiesta, porque lo que no estás pudiendo ver va a suceder. Tu familia va a haber fiesta. Eso decía también el mensaje. Tu familia va a haber fiesta.
Va a haber alegría en la boca de tus hijos y la alegría del Señor será su fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esta será una casa de muchas familias, familias restauradas, esto se está viendo. Familias sanas, también lo vemos. Familias alineadas. ¿Cuánto Dios quiere hacer y cuánto la palabra rema se revela a nosotros para decir, hey, Dios no se olvidó de mí. Dios no se olvidó de vos. Dios no se olvidó de nosotros. Dios tiene planes. A Dios le gusta lo que estamos haciendo y a lo que Dios le gusta, Él hace crecer. Que las palabras con las que el Señor nos confirma se afirmen hoy en nuestra iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Que en este proceso de amplitud, la visión hacia dónde vamos, la adoración, nuestra rendición constante y las palabras que nos fueron dichas sean lo que nos mantengan firmes en el único fundamento de nuestra iglesia y nuestra vida, que es Jesús. Te voy a dejar 2 preguntas ahora para cerrar este tiempo. La primera es que puedan compartir en esa mesa, o puedas pensar vos si es que estás solo, ¿qué verso o palabra de Isaías 54, 2 y 3 te desafía más en relación a tu vida personal? ¿Y qué verso o palabra de Isaías 54, 2 y 3 te desafía en relación a la vida de la iglesia? Otra pregunta o una propuesta en sí que te dejo como desafío para que puedas compartir es una palabra rema que haya sido en tu vida o que estés siendo hoy como esa que te sostuvo o que te sostiene en el camino con Jesús. Primero, ¿qué verso, palabra de Isaías 54, 2 y 3 te desafía más en relación a la iglesia y en tu vida personal? Segundo, el desafío, que cuentes alguna palabra rema, alguna palabra específica para un tiempo oportuno que te esté sosteniendo o que te haya sostenido en tu vida en el camino con Jesús. Y antes de cerrar, iglesia, Dios puso algo en mi corazón y es poder orar por vos. Por esas palabras rema que alguna vez Dios haya hablado a tu corazón y que hoy estén olvidadas, que estén postergadas. Quiero orar para que Dios reavive tu fe y que hoy el Espíritu Santo vivifique por medio de esa inspiración todas esas palabras que alguna vez fueron tu soporte. Todo eso que quizás por diferentes circunstancias vos olvidaste o decidiste postergar o decidiste enterrar. Y dejaste de lado y hoy parecen estar muertas e inactivas, pero yo quiero declarar sobre tu vida que viene un renuevo, un espíritu de fe, una fe renovada para vos, para tu familia y para esta mesa en la que vos estás sentado. Así que voy a orar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, en cada casa, en cada corazón, en cada vida, oro para que el Espíritu Santo se manifieste trayendo un renuevo, que esas palabras olvidadas sean desempolvadas, que esos corazones adormecidos, que esa falta de fe, esa pérdida de la confianza en que también puedes usarnos a nosotros, esa pérdida de confianza en la palabra específica que alguna vez hablaste, hoy se renueva, hoy se activa la fe. Hoy cada uno de nuestros corazones vuelve a creer a la palabra de Dios. Y todo lo que fue sepultado es levantado en el nombre de Jesús, es puesto en alto en el nombre de Jesús. Y tu vida y mi vida van a recobrar un sentido diferente. Nuestros ojos, nuestros oídos van a ser abiertos a lo nuevo de la palabra de Dios para que el Logos sea revelado a través de ese rema de nosotros, esa palabra específica, esa luz en nuestro camino, esa palabra para el tiempo oportuno, ese norte sea manifiesto, sea revelado para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Declaro esto sobre tu vida por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y si vos estás ahí, yo quiero decirte que así en San Juan 1:12, parte de este texto que leímos, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de el Logos de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron y creen en su nombre. Quiero animarte para que ahí, si vos
te alejaste de Dios o nunca creíste en Dios. Y digas, no, pero yo la verdad que no lo vi a Dios, no lo conozco. Mira, el versículo 18 de este mismo capítulo dice, nadie vio nunca a Dios, pero a través del Hijo, a través de Jesucristo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo dio a conocer. Si quieres conocer a Dios, deja que el Hijo entre en tu vida, que le recibe y cree, es hecho un hijo de Dios. Ahí donde vos estás, podés decirle, Jesús, no te conozco, no te vi, pero quiero abrir la puerta de mi corazón. Porque no tengo rumbo, no tengo visión, mi vida no tiene sentido. Jesús es el que puede traer todas estas cosas a tu vida hoy, si le abrís la puerta de tu corazón. Iglesia, buenísimo haber estado conectados, buenísimo haber podido compartir este mensaje, cerrando esta tremenda serie basados. No te pierdas ningún capítulo, sigamos conectados y el domingo que viene nos vemos de forma presencial en nuestro lugar de encuentro habitual. Que Dios te bendiga. Si es la primera vez que te conectás, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla para conocer más de Human y nos puedes contactar por ahí. Si no, nos puedes seguir en las redes @Human Buenos Aires y saber las próximas fechas de los encuentros. Que tengas un lindo domingo. ¿Dónde está mi tribu? ¿Dónde está el sonido?